Bienvenidos, buena semana. ¿Cómo están todos? Espero que hayan participado de las clases de hoy. Tuvimos una clase de Torá. Tuvimos un seminario en México que no fue transmitido, pero tuvimos gente allí que estudió con nosotros. Todavía estamos en la mitad del día. Aquí son las 11 de la noche y 8 minutos, o 6 minutos. Estamos con nuestra clase de Zohar semanal, el Zohar de la Redención. Y a continuación tenemos la clase de El misterio de los nombres, con la amada Jara Miriam, un curso que es de inscripción obligatoria para poder participar. Bezrat Hashem, vamos a continuar hoy. Espero que todos ustedes hayan podido leer la plegaria antes del estudio. Cierren los ojos, respiren hondo y mediten con la melodía.
Besat Hashem, comenzamos con la clase del Zohar. Aquellos que nos dijeron la plegaria, aquí la tienen. Un minutito más. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender la teoría, pegarme al Creador y esparcir los manantiales de grandes profundidades, y para que se abran los portales del cielo y se llene la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar con la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días. Amén. Entonces estábamos con la introducción del Zohar que está en el Zohar Hadash, página 114 del lado 1, Tikunei Zohar Hadash, y allí hay tres enseñanzas, tres mamarim que estamos estudiando como una introducción general a todo esto que estamos estudiando. En esto que empezamos ya hace 2 semanas, que vamos leyendo de a poco para comprenderlo bien, está explicado cuál es el motivo de haber hecho esta recopilación, de que el Rabbi Shimon Bar Yochai, cuál es el objetivo que tuvo al hacer esta recopilación y cuál es la virtud que tiene y cuál es la virtud que tienen aquellos que participaron junto con él en este trabajo y cuál es la necesidad de este trabajo. Hemos estudiado que el Zohar es un libro que contiene las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai cuando estuvo escondido en la cueva y posterior, en la época después de la destrucción del segundo templo con la invasión romana, y allí recibió las enseñanzas del profeta Eliyahu Anabí, junto con sus compañeros Rabbi Itzhak, Rabbi Gia, su hijo Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, perdón. Y es importante lo que estudiamos hasta ahora porque aquí es donde se le da permiso a Rabbi Shimon Bar Yochai y a sus compañeros a revelar estas cosas sagradas en el sentido de que son secretos muy elevados de Dios que no eran revelados hasta ese momento a los seres humanos, y por la virtud de esta gente y por la necesidad de que el mundo se prepare para llegar al Mashiach, todas estas cosas se empezaron a revelar. Entonces esto es para que la presencia divina que estaba revelada en el primer templo, el segundo templo estaba junto con el pueblo de Israel, pero ya no estaba revelada como en el primero, y que luego con la invasión romana y la destrucción del templo se fue al exilio junto con el pueblo de Israel. Vale aclarar que la presencia divina, o Shekhinah es esa parte de la luz infinita que mora en este mundo material, en el sentido de que, por definición, la luz infinita no puede estar revelada en un mundo limitado. Pero Dios determinó que así como se reveló en el monte Sinaí a los ojos de todos, también aquellos tzadikim que están preparados, aquellos puros que se dedican a la Torá y que dedicaron toda su vida, y por supuesto son tzadikim que son señalados por Dios para hacer esa tarea, reciben toda esta iluminación para poder transmitirla a nosotros y que tengamos conciencia de que nuestra existencia en este mundo es para cumplir la voluntad de Dios y traer la redención. ¿Qué quiere decir la redención? Salir del exilio. Entonces no solamente nosotros salimos del exilio, sino también Dios
la presencia divina en este mundo deja de estar oculta y se vuelve a revelar. Entonces, eso es en definitiva la redención, que Dios se revela. Entonces, cuando la verdad se revela, toda la mentira y la oscuridad desaparece. Y si les parece poco este objetivo que nos estamos planteando, podemos decir que si para nosotros estar en el exilio es un sufrimiento, Kadosh Baruj Hu sufre al ver que sus hijos sufren. Entonces hablamos de lo que significan las almas que están en el Gan Eden, que hay un Gan Eden superior, un Gan Eden inferior. Hablamos de esos ángeles que son los Hayalim, que ayudan a las almas a vivir en este mundo, dentro de este cuerpo. Todos tenemos ángeles que nos están cuidando. Y que todo eso está en exilio. Veal Kedusha Brihu Ushfinte Amarkra, y sobre Akadosh Baruj Hu, sobre Dios y su presencia divina, está escrito que Tzipor Nudedet Mikna, como un pájaro que está peregrino, que vuela lejos de su ken, de su nido. Así la presencia divina, que es llamada Tzipor, el pajarito, peregrina y está alejada del Beit HaMikdash, que era su nido y su morada. Ken Ish Noded Memikomo. Así el ser humano es peregrino y está alejado de su tierra, de su lugar. ¿Qué significa esto? Kach Zeidampin Anikra Ish. Así, el Zeidampin, cuando hablamos de Zeidampin hablamos de, vamos a hacer una pequeña estructura de los niveles de los mundos en Atzilut. Está Adam Kalmon, y está Olam Atzilut. Cuando Dios creó en la contracción, aquellos que estudiamos el Arizal en su momento, todo esto se puede entender mejor. Cuando Dios creó, produjo un vacío dentro de un límite. Dentro de ese límite, que es llamada la contracción inicial, produce una contracción segunda, que es un rayo de luz que se invistió allí adentro, que contiene las 10 sefirot, que el principio de la revelación en el borde del círculo o de la esfera es Jochma, luego se fue el segundo punto Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, hasta el centro. Eso es lo que se llama Kav Amidah, o la vara de medida en el sentido de que es la muestra, es el plano maestro, la vara con la cual es construido el resto del mundo, con esas 10 sefirot. ¿Y por qué es una segunda contracción? Porque la luz de Dios es infinita. Y si penetra nada más que 10 sefirot, quiere decir que penetra cierta parte. De todas maneras es una parte del infinito, pero que está limitado dentro de la primera contracción y es la segunda contracción. Esas 10 sefirot
implican todo el plano maestro de la creación, todo el intercambio y la interacción que hay entre esas 10 sefirot, es lo que se llama Adam Kadmon. Adam Kadmon sería el Keter de Olam Atzilut. Si yo tengo esa línea de medida, dentro de esa línea de medida está Adam Kadmon, que no se puede considerar un mundo, sino que es considerado el plano con el cual después se iba a crear el mundo, o sea, la base que luego de ahí va a emanar Olam Atzilut. Y ese Olam Atzilut contiene las 10 sefirot. Entonces, dentro de las 10 sefirot está Keter, Jochma, Binah, Gesed, hasta Yesod, las 6, y Malhut. Keter es el inconsciente. Las motivaciones ocultas, la voluntad, el placer, la fe. Habíamos dicho que Keter tiene 3 coronas. Y esa sería la base que proviene de Adam Kadmon. La fe, el placer y la voluntad. Son las 3 motivaciones. Ustedes se ponen a pensar todos los deseos y todas las motivaciones que uno tiene para actuar son la fe, el placer y la voluntad. Y no por nada está en este orden, sino que la fe es la cabeza suprema de la corona de Keter, el placer es la segunda, que proviene de la fe, y cuando uno busca un placer, tiene un placer en algo, tiene una voluntad de hacer que eso se produzca. Entonces acá estamos hablando de fe, placer y voluntad supremas. A veces cuando una persona habla de placer, lo toma como algo opuesto a lo que es la fe y el poder de voluntad. Pero si uno se pone a pensar y meditar en lo que significa la fe, el placer y la voluntad rectificada, cómo está eso en Dios, entonces uno puede aprender cómo llevarlo a uno mismo y cambiar la actitud, cambiar la forma de enfrentarse al mundo con una fe, eso que está por encima de toda lógica, una fe rectificada, una fe correcta, el placer y la voluntad. En Kabbalah, el placer es llamado Atik Yomin, el interior de Atik Yomin es la fe, y la voluntad es Arich Anpin. Nuevamente, como siempre, estos son códigos, no son personas, ni son objetos, ni son nada más que códigos para referirse a situaciones, a aspectos de la divinidad. Atik Yomin quiere decir sería el antigüedad de los días, representando eso que está muy adentro, muy profundo dentro de nuestro inconsciente y que es el placer, el ta'anug. Del placer surge luego el nivel inferior, que es la voluntad.
Arij Ampin, el rostro extendido. ¿Por qué se llama extendido? Porque es lo que baja del inconsciente y se inviste en Jochma, se inviste en la conciencia. ¿Sí? Son todas fórmulas que utilizaron los Jajamim. Entonces todo eso es lo que llamamos Keter. Entonces Keter sería el inicio del mundo anterior, el previo que le dio origen al mundo actual. Entonces el Keter de Atzilut sería Adam Kadmon. En la fe, todo lo que luego iba a ser la creación. Jochma es llamado Abba, Binah, Partzuf, todos esos son Partzufim. En la Kabbalah del Arizal, Jochma, dentro de la conciencia, o sería la primera revelación de la conciencia, como esa semilla del Padre que da origen al Hijo. Binah es el entendimiento, y es lo que procesa esa semilla para madurar, sería el útero, que donde en el inconsciente, perdón, en el mundo de Atzilut, va madurando, va desarrollándose todo eso que viene como una semilla del inconsciente. Gesed Ayesod son las cualidades, son las emociones del corazón que surgen del padre y la madre. O sea, todo lo que uno siente rectificado es porque uno se le reveló en la mente. Por un lado, entonces Gesed sería Zeir Anpin, entonces si lo ponemos aquí abajo en forma de Partzufim, Partzuf sería, la traducción de Partzuf es una estructura, un semblante, una personalidad. Entonces estas 10 sefirot son lo que conforman la personalidad de una persona. Y cada uno de ellos tiene determinadas características. Perdón, lo que conforma el alma de la persona, la psiquis. Y entonces, dentro de esas psiquis hay distintas estructuras que tienen una actividad propia. Entonces está Keter, está el que es el inconsciente, está el Sehel, que son Abba, Partzuf Abba y Partzuf Ima. Después están las Nidot, que es Zer Ampin. Y después está Malhut, que es Nukva. Así como Zer Ampin es relativamente el hombre, el aspecto masculino de las 7 cualidades, los 7 atributos inferiores, Nukva, Malhut es el atributo femenino. O sea, todo lo que se recibió de la mente se procesa allí y a partir de Yesod se une con Nukva, con Malhut, para dar origen a un nuevo matrimonio, que luego eso se va a transformar en padre y madre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo digo que todo esto son los Partzufim de Atzilut, la personalidad del mundo de Atzilut, Nukva, que se va a transformar en la Ima del nuevo mundo que le sigue, que sería el mundo de Bria. Malhut se inviste y pasa a ser el Keter del siguiente mundo de Bria. A su vez el Malhut de Bria pasa a ser el Keter del mundo de Yetzirah, de la formación, y el
cuarto mundo de Asia, el Keter del mundo de Asia es el Nukva, es el Malhut del mundo de Yetzirah. Entonces, esa es una estructura básica de 4 niveles, que por supuesto cada uno tiene infinitos niveles dentro de sí, pero en general, el mundo de Atzilut, que tiene las 10 sefirot todas integradas, se llama emanación. Ese es el significado de Atzilut. Se llama emanación porque es una emanación, es uno con Adam Kadmon. Y todos estos Partsufim están en potencia, están todos unidos, rectificados en conjunto. Y luego cuando Nukva, Malhut, se desciende para formar el mundo de Briah, allí ya se empieza a ver, están las 10 sefirot, pero ya no están las 10 sefirot rectificadas, sino que tienen ya cierto ocultamiento. Por eso Briah, el mundo de la creación, es un nivel inferior de Atzilut, ya no es uno con la divinidad. En general los mundos superiores se refieren a Atzilut y los mundos inferiores, que en general se llaman Bia, porque están compuestos por Bria. Voy a hacer un poquito más chiquitita esta letra para que pueda caer en la página. ¿Se lee? ¿Lo están leyendo bien todo esto? Entonces está Atzilut y Bia. Bia es el mundo de Bria, que es la creación. Mundo de Yetzirah, que es formación. Por eso el libro de Yetzirah, el Sefer Yetzirah es traducido como el libro de la formación. Y después el mundo de Asia, que no tiene que ver con el continente Asia. Puede ser que el nombre de Asia haya sido dado por los Jajamim, justamente porque era el lugar donde está el Ganed, donde está Israel, donde empezó toda la humanidad. Y Asia es el mundo de la acción. Entonces, en cada uno de estos tres también están las 10 sefirot, pero ya no como partsufim, como estructuras armónicas, sino como sefirot que cada una tiene dentro de sí determinado ego, por supuesto creciendo a medida que va bajando en los mundos, y entonces ese ego produce ocultamiento y el ocultamiento produce que se rompa esa interinclusión y esa armonía que hay en el mundo de Atzilut. Bueno, entonces, lo que nosotros llamamos la presencia divina es, lo que se inviste en este mundo es Malhut de Atzilut, que se revela de tal manera que nosotros no podemos percibir a través de investirse en Malhut de Briah, Malhut de Yetzirah y Malhut de Asia. Entonces eso es en Kabbalah lo que llamaríamos la presencia divina. ¿Qué es en el ser humano la presencia divina? Si nosotros hacemos un paralelo del alma, que es parte de Dios en lo alto, podemos identificar dentro nuestro todos estos aspectos. Podemos identificar nuestro nivel más elevado, que es el nivel de yejidá del alma, que sería ese nivel que está por encima incluso de la contracción inicial, que es parte de Dios en lo alto. Luego tenemos el nivel de Hayá, que es el inconsciente más cercano a la conciencia, que sería el mundo de Atzilut, que entra y sale, se va revelando, que en Hasidut está explicado que Keter,
que la voluntad, que el nivel más bajo de Keter, de Atzilut, se transforma en Abba, en el nivel de Jochma. Entonces todo lo que se nos revela a nosotros es el nivel inferior de la conciencia, lo que llamamos el nivel de voluntad, de Ari Hampin, aquello que se extiende desde el inconsciente hacia la conciencia. El rostro extendido, la nariz o el semblante extendido. Entonces eso primero que surge ya es un padre, ya es una semilla que fecunda a Ima y en la mente se produce el proceso para crear las cualidades. Entonces, ese Jochma es el nivel de Haya que se revela en el inconsciente, del inconsciente a la conciencia, es el pasaje que atraviesa ese telón que separa el inconsciente de la conciencia. Binah sería, perdón, ese es el mundo de Atzilut. Lo que pasa es que también hay un paralelo, pero sigamos con la misma estructura de antes. Entonces, el mundo de Atzilut es lo que llamamos el Hayá, aquello que todavía es parte de la conciencia, pero que se está por revelar en la conciencia. El mundo de Briá es el mundo de, es el nivel de Neshama, que Neshama tiene que ver con el pensamiento. El mundo de Yetzirah, formación son las emociones, el Zeir Anpin. Entonces Briá sería Ima, Yetzirah son las emociones, sería Ruach, y Asiá es Nefesh, el nivel más bajo. Desde acá tenemos también los 5 niveles del alma, que tienen que ver con los 5 mundos. Si tomamos a Adam Kadmon como un mundo previo, como Keter, la motivación de todo lo demás, tenemos a Adam Kadmon y luego a Atzilut, Briah y Yetzirah Asiá. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado todo esto? Entonces, sobre Akadosh Baruj Hu y su presencia divina, dice que estos son como pajaritos que están lejos del árbol, lejos del nido, están alejados de su revelación aquí en este mundo, donde en el Beit HaMikdash se habían asentado. Ken Ish Noded Min Komo, así el hombre está alejado, es peregrino, alejado de su lugar. ¿Qué dice en Kabbalah el hombre? Zeir Anpin Anikra Ish. El Zeir Anpin, habíamos dicho, todo esto era para explicar por qué Zeir Anpin es llamado hombre, sí, el hombre, el novio. Noded min komo veolech acharei ashchina leshambra mea al-chizat achitzonim. Entonces, el hombre representa a esas cualidades del alma que van detrás de la presencia divina para cuidarla y que no sea atrapada por las cáscaras de la impureza. Entonces, Zeir Anpin se une con la novia y la protege, como el novio protege a la novia. Entonces, por eso nosotros somos el novio que cuida el Shabbat. Entonces, cuando uno cuida el Shabbat, hace que la presencia divina no sea atrapada por las cáscaras de la impureza. Ditamar Bey, como está dicho, Abayá Ish Milchama. Abayá es un nombre de guerra. Entonces, ¿quién es Dios con su presencia divina? Es como el hombre con su novia, es como Zeir Anpin con Malhut. Abayá Ish Milchama. Dios es un hombre de guerra. Abayá es llamado hombre Beú, Lohem y Mahitzonim. Y él lucha con Hitzonim. Hitzonim quiere decir las exterior, aquello superficial, aquello que está
alejado, como los enemigos que están fuera de la casa y luchan, y entonces el hombre sale afuera para luchar con ellos y que no entren dentro de la casa. Entonces él somete a los extraños, a los malvados, y quiebra a los enemigos. Y no hay nadie que pueda enfrentarlo, nadie que pueda vencerlo a Kadosh Baruj Hu. Ubezimna de Yu Artilai, habíamos dicho en la clase anterior que Artilai quiere decir desprovisto, como las almas que estaban en el Gan Eden y que si no están provistas de las mitzvot que realizaron en la tierra, están desnudas, aunque dice el Zohar que nunca están completamente desnudas porque siempre están vestidas con la luz de Dios, con el Ziv Ashkina, con la luminosidad de la presencia divina en cada mundo. Dice, Ubizmancha Ashkina Artila, cuando la presencia divina está desnuda, Meorota Lebushima Rubimla, que no tiene esas luces, esas vestimentas que le corresponden. ¿Qué significa que no tiene esas luces? Que está destruido el templo, que el pueblo de Israel está en exilio. Entonces, la presencia divina no puede investirse, porque Shejinah quiere decir, Shohen quiere decir morar, quiere decir estar presente en un lugar, vivir. Asgam, así de la misma manera, Talmidei Jajamim Betzadikim Beanashim Midot Dilei, así como la presencia divina está desnuda de las vestimentas reales como reina que le corresponden, así también los sabios de la Torá, Talmidei Jajamim, Betzadikim, Beanshei Midot Dilei, y los justos y aquellos que tienen las buenas cualidades, quiere decir, Elu Sheoskim Bemidot de Sefirot Shelashkina Kedel Takna. ¿Quiénes son estos? Son los que se ocupan de las cualidades. Midot, ya habíamos dicho que eran los atributos del corazón, se ocupan de tener buenas cualidades, buenos atributos, de rectificarlos, y se ocupan de la Sefirot, de la presencia divina para poder rectificarla. Entonces, en el Zohar, Tikkunim significa lebushim, significa vestimenta. Entonces, rectificar Letaken a la Shejinah significa vestirla hasta que no esté más desnudo. Kulo Aslin Benadedim Miduch Leduch Meatar Leatar. Entonces, esos sabios que se ocupan de cuidar la presencia divina y de poner sus vestimentas, por eso ellos se ocupan de bajar la sabiduría de Dios, bajar a Dios a este mundo, que habíamos dicho que Él es el que se ocupa de cuidar la presencia divina. Kulam, todos ellos van y están también peregrinando de lugar en lugar y de ciudad en ciudad para encontrar su sustento y su alimento. Nodedim, Mimakom, Lemakom, Umeir, Leir, Limtzol, Laem, Mezenotehim, Beparnasatam, Beamar, Meatar, Leatar, y está dicho de atar en atar, de sitio en sitio. ¿Por qué? Porque Kigam Bair Atzma, Istarjul Lesober, Miish Leish, Memoné, Memoné, que dice dentro de cada ciudad también tienen que estar vagando y yendo de cada una, de una persona a otra, y de un Memunet significa un responsable. Habíamos dicho que cada una de las personas tiene ángeles que lo cuidan. También ellos, como están en el exilio, están pobres y desprovistos de vestimenta, y ellos tienen que ocuparse de buscar las vestimentas de la presencia divina, también van a buscar a las personas y a las fuerzas que le permitan hacer esa tarea. Dice que van uno
recorriendo y peregrinando de persona en persona. ¿Por qué? Porque cada uno lo manda al otro. Dice, no, yo no puedo andar a pedir a este. Y después cuando va de este dice, no, pedirle al otro. Como de Ukmua Mearei Matnitin. Como explicaron los sabios de la Mishnah. En Masejet Sanedrin está explicado que los sabios de la Torá son como la presencia divina que están en el exilio porque nadie los respeta y nadie los ayuda y tienen que peregrinar de un lado a otro y son enviados de un lado al otro para conseguir su sustento, que como vemos no es un sustento para ellos, sino que lo hacen en aras de la presencia divina de Dios. Dor Sheben David Va, Anshei Hail Yosef Bebeo. Dijeron los sabios de la Mishnah, la generación en la que viene David, Ben David es el Mashiach, hijo de David, Anshei Hail y Sobebu Meir Leir, las personas de valor, los valerosos, o sea, hablando de los Talmidei Jajamim, de los Tzadikim, de las personas de buenas cualidades, van a estar dando vueltas, peregrinando de ciudad en ciudad, Levakesh Parnasatam, pidiendo su sustento. Abal, Velo Yeruhamu. Pero no van a tener, no van a ser, no van a conseguir su objetivo. She'ein tikun le'aniim el alidei geula, porque no hay una vestimenta, no hay una reparación para los pobres, sino a través de la redención. Que se taguía a Shchinah Sof Nefilata, y cuando la presencia divina llega al final de su caída, o sea, llega a lo más bajo de todo, cuando ya está atrapada por las fuerzas de la impureza, Az Tiechlave Tikmar Agalut. Entonces va a terminar y va a llegar a su fin el Galut, el exilio. Uben David va, y entonces llega el hijo de David, Shalzen Emar, en Teilim 44-26, lean el libro de Teilim de 44, el Teilim 24, verso 26, Dafka la Ares Batnino Kuma Esratalano. Bemera Beameinu, amén. Bet Aleph quiere decir Bemera Beameinu, amén. Pronto en nuestros días, amén. Entonces vamos a buscar la traducción de esto. Dice justamente, capítulo 44, tenemos el Teilim de Chabad, con la traducción, un libro muy lindo, 44-26. Dice, ¿por qué ocultas tu rostro? Ignoras nuestra aflicción y opresión. Ese es el verso 25. Pues postrada al polvo está nuestra alma, pegado a la tierra nuestro estómago. Dabkala Aretz Betneinu, estaba pegado a la tierra en nuestro abdomen. Kuma Esratalanu, levántate y ayúdanos. Y que eso sea pronto en nuestros días. Amén. Acá la Mishnah se refiere a los pobres, en el sentido de aquellos que tienen que ir de ciudad en ciudad, para buscar su sustento, para buscar las vestimentas de la Neshama, y se refiere, como dijimos al principio, a los Talmidei Jajamim, a los sabios de la Torá,
a los tzadikim, a los justos, y a Anshei Midot, a las personas buenas, de buen corazón, que se ocupan nada más que de hacer que vuelva Dios a revelarse, que se termine el exilio y llegue la redención. Entonces, terminamos, habíamos dicho que tiene 3 partes esta introducción. Esta es la primera parte. Entonces, habla estrictamente, de forma muy clara, de cuáles son los motivos del exilio y por qué los justos sufren. Y hay tanta gente, hay tantos miles de personas, de enviados en este mundo que están dando vueltas y tienen que salir de Israel y dejar sus estudios para ir a buscar dinero, ir a buscar sustento y recorriendo por todos lados. Y Baruch Hashem, hay almas nobles que nos reciben bien y que nos están esperando, y hay otros que dicen, no, hoy no puedo, vení mañana, o andar a este del otro, ya. Cuando uno está en esos lugares y no sabe bien, entonces sufre. Pero cuando le pasa eso y se da cuenta que eso ya fue escrito hace 2000 años, a pesar del sufrimiento, es como que está viviendo una revelación. Está viviendo, eso es como que está confirmando que estamos en el final del exilio. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con esta segunda parte donde dice Aneyamot Elionot Shesiu Lejaber et Sefer HaZohar. Vamos a hablar de las almas superiores que ayudaron para escribir este libro del Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vamos a leer el principio para que tengan una idea. Ubeginda, continuando con lo que dice antes, entonces, por la extensión del exilio, Istakem, Kuchaverijush, Gente, Lemevad, Ei, Hibura. Aceptaron Dios y la presencia divina, que se realice este Hibur habíamos dicho que significa recopilación, Zeletoalatam, porque es para su provecho. Zeletoalatam, Aneyamot, Malachim, Ubene Israel, Echafatzim, Bekirvat Hashem. Y entonces, Dios y la presencia divina aceptaron que se le revela a esta gente y que hagan este libro para revelarlo a todo el mundo. Y para beneficio, para el provecho de las almas y los ángeles y de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, que se aferran a lo profundo de Akadosh Baruj Hu, que desean acercarse a Akadosh Baruj Hu. Al Yad A'u Veidgalia, que a través de esta recopilación van a ser redimidos y que se Itgalgel, o sea, que toda esta sabiduría fue transmitida a través de Rabbi Shimon. De Agno Neyamot Ajia Shilani Anabi, como ya hemos dicho, una es el alma de Ajia Ashilani, el profeta que se reveló a Rabbi Shimon, Mitam Sheu Haya Rishon Shenitnava al Malchut Yerabam. Él vivió en la época del reino de Yerobam, y él fue el primero que hizo profecía en esa época. Allá Gonema Richón le galot Israel le galot a China. Y en el reinado de Yerobam, el pueblo de Israel salió al exilio, durante el primer templo,
Y entonces, como él fue el que profetizó que iba a venir el exilio, él también es el primero en ocasionar que se redima al pueblo de Israel y también que se redima a la presencia divina. Cuando fue el exilio del reinado de Jeroboam, se exilió al pueblo de Israel y a la presencia divina. Entonces él, como fue uno de los causantes de eso, entonces se lo trajo para que él también haga la rectificación. Ve'alav mutale takenzot, y sobre él cae la responsabilidad de rectificar esto que hizo. Ben Shamat, Zeharia, Ben Yoyada, y también el alma de Zeharia, que también fue uno de los profetas que profetizó el exilio, Zeharia Ben Yoyada, Sheba Besod Aibur de Rabbi Shimon, Lefi Shekam, Allá, Asiba, de Julban, Beit HaMikdash, que ellos vienen y se invistieron dentro de Rabbi Shimon, o sea que Rabbi Hia, Shiloni y Zeharia Ben Yehoyadá eran profetas que se invistieron sus almas dentro de Rabbi Shimon y a través de eso ayudaron a que salgan del exilio. Lefi Shekam, allá Asiba le Julban Beit HaMikdash, porque también él fue uno de los motivos de la destrucción del templo y también el motivo de la derramamiento de sangre. ושניהם יחד עמדו ותיקנו את העניין על ידי החיבור הזה לתיקון השכינה בישראל בזכות הגאולה. Y ellos juntos se presentaron y vinieron a reparar todo este asunto a través de esta recopilación que es el libro del Zohar para de Tikkun Ashkinah, o sea, para rectificar, corregir, que significa volver a vestir al alma, a la presencia divina, y al pueblo de Israel, para que sean meritorios de la redención. La semana que viene vamos a volver sobre este punto porque es muy importante. Y mientras tanto nos despedimos. En estos últimos 2 minutos queremos decirle que mañana vamos a salir temprano a las 6 de la mañana para Jerusalén, así que nos vamos a dormir enseguida. Aquellos que quieran enviar su pedido al Kotel, nos envían a través de los grupos de WhatsApp o de Telegram, o nos envían un email, si ustedes quieren, a Jaime770, y por supuesto todos aquellos que quieren tener el mérito de que esto sea posible con su ayuda, nos envían su donación a PayPal a la dirección dimensiones, es fácil de recordar, dimensiones @gretag.com.ar. Perdón, está mal escrito, gretag.com.ar. Dimensiones gretag.com.ar. Si no se acuerdan o no saben, no pueden escribirlo, me escriben y yo se los digo. Que tengan todos una hermosa semana. Dentro de un rato va a estar la clase de Hannah Miriam. Para los que se inscribieron, todavía están en tiempo de inscribirse. Seguramente habrán visto la vez anterior la clase de presentación. Hoy ya viene la clase primera, donde se profundiza y ya tenemos más de 30 inscriptos, así que el límite es 50. Así que todo el tiempo se vienen inscribiendo. Por favor, no pierdan tiempo si quieren participar. Me escriben y lo solucionamos, cualquier problema que surja.